La oración, concepto, partes y clases. Ahora que ya conoces todas y cada una de las funciones gramaticales, estás en condiciones de analizar las funciones que cumplen las palabras dentro de las oraciones y comprender sus partes componentes. Las oraciones son la base de nuestra comunicación y expresión. Aprender la estructuración correcta es como descubrir una nueva forma de darle vida a nuestras ideas. Con cada clase de oración que domines, añadirás una nueva herramienta a tu arsenal de expresión, haciendo que tus palabras sean más poderosas y efectivas. La oración en gramática es una forma de enriquecer nuestra capacidad de comunicación. Veamos. La oración gramatical en español. Concepto de oración. Oración es una unidad de sentido completa que expresa una idea, un sentimiento o acción. Está formada por un conjunto de palabras que se organizan en torno a un verbo conjugado. La oración es el núcleo fundamental de la comunicación escrita y oral en cualquier idioma. Y en español, la oración está conformada por dos componentes que son el sujeto y el predicado. A continuación te explico los conceptos de sujeto y predicado en oraciones gramaticales junto con ejemplos. Sujeto. El sujeto es el componente de la oración que indica quién realiza la acción del verbo o de quién se dice algo. Generalmente se compone de un sustantivo o un pronombre y puede ir acompañado de adjetivos, artículos y otros modificadores. El sujeto concuerda en número y persona con el verbo de la oración. Para encontrarlo con facilidad dentro de la oración, se le pregunta al verbo quién o quiénes, si son personas, o qué, si son cosas. La respuesta es el sujeto. Veamos en los ejemplos siguientes. El perro corre en el parque. Si preguntamos quién corre, la respuesta es el perro. Luego, el sujeto es el perro. Otro ejemplo. María y Juan estudian para el examen. Nuevamente preguntamos, ¿quiénes estudian? María y Juan. Luego el sujeto es María y Juan. Otro ejemplo. Tú eres muy amable. Sujeto, tú. Otro ejemplo. La piedra está muy pesada. ¿Qué está muy pesada? La piedra. Luego la piedra es sujeto. Predicado. El predicado es la parte de la oración que contiene el verbo y proporciona información sobre el sujeto. Puede estar compuesto por un verbo solo, predicado verbal, o por un verbo copulativo y un atributo, predicado nominal. Y puede incluir complementos directos, indirectos y circunstanciales según los casos. El atributo es un elemento de la oración que complementa al sujeto y se une a él mediante un verbo copulativo. El verbo copulativo, ser, estar, parecer. Esos son los verbos copulativos. Su función es describir o calificar al sujeto. Su función es describir o calificar al sujeto, proporcionando información sobre su estado, cualidad o característica. El atributo, escucha bien, el atributo siempre concuerda en género y número con el sujeto. Recuerda y no confundas. El atributo describe o califica al sujeto. El adjetivo describe o califica al sustantivo.
Observa estos ejemplos. El cielo está azul, atributo azul. La sopa está caliente, atributo caliente, que dice algo de la sopa, que está caliente. Mi hermano es médico, atributo médico. Ella parece cansada, atributo cansada. En estos ejemplos se señalan con rojo los atributos que complementan al sujeto y están conectados a él, o sea, al sujeto, por los verbos copulativos, ser, estar, parecer. Si estabas atento, habrás escuchado que he repetido varias veces que el atributo complementa al sujeto. Esas repeticiones es para que no confundas y no olvides que el atributo es complemento del sujeto, como el adjetivo es del sustantivo. No lo olvides. De los ejemplos anteriores deducimos que cada palabra cumple una función gramatical que ya conoces. Observa las oraciones siguientes y las funciones. Analicemos primero sintácticamente, luego morfológicamente, la oración "las niñas duermen en el campo". Y luego pondremos dos ejemplos adicionales. Análisis sintáctico. ¿Cómo se hace? Ya hemos aprendido eso en clases anteriores. Oración. Las niñas duermen en el campo. 1. Sujeto. Las niñas. Núcleo del sujeto. Niñas. Determinante. Las. 2. Predicado verbal. Duermen en el campo. Núcleo del predicado. Duermen. Complemento circunstancial del lugar. En el campo. Núcleo del complemento circunstancial del lugar. Campo. Preposición. En. Determinante. El. Ejemplo 2. Oración. El perro corre por el parque. Sujeto. El perro. Núcleo del sujeto. Perro. Determinante. El. Predicado verbal. Corre por el parque. Núcleo del predicado. Corre. Complemento circunstancial del lugar. Por el parque. Núcleo del complemento circunstancial del lugar. Parque. Preposición por. Determinante el. Ejemplo 3. Oración. Los niños juegan en la playa. Sujeto, los niños. Núcleo del sujeto, niños. Determinante, los. Predicado verbal, juegan en la playa. Núcleo del predicado, juegan. Complemento circunstancial del lugar, en la playa. Núcleo del complemento circunstancial del lugar, playa. Preposición, en. Determinante, la. Análisis morfológico. Veamos cómo se hace y observa la diferencia. Oración. Las niñas duermen en el campo. 1. Las. Artículo definido, femenino, plural. 2. Niñas. Sustantivo común, femenino, plural. 3. Duermen. Verbo en presente, tercera persona del plural, forma del verbo dormir. 4. En. Preposición. 5. El. Artículo definido masculino singular. 6. Campo. Sustantivo común masculino singular. Ejemplo 2. Oración. El perro corre por el parque. El. Artículo definido masculino singular. Perro. Sustantivo común masculino singular. Corre. Verbo en presente tercera persona del singular. Forma del verbo correr. 4. Por. Preposición. El.
artículo definido masculino singular. 6. Parque, sustantivo común masculino singular. Ejemplo 3. Oración. Los niños juegan en la playa. 1. Los, artículo definido masculino plural. Niños, sustantivo común masculino plural. Juegan, verbo en presente, tercera persona del plural, forma del verbo jugar. En, preposición. La, artículo definido femenino singular. Playa, sustantivo común femenino singular. El perro corre en el parque. Sujeto, el perro. Predicado, corre en el parque. María y Juan estudian para el examen. Predicado, estudian para el examen. Tú eres muy amable. Predicado, eres muy amable. La piedra está muy pesada. Predicado, está muy pesada. Resumen con ejemplos. 1. Oración. El gato duerme plácidamente. Sujeto, el gato. Predicado, duerme plácidamente. Segunda oración. Nosotros vamos al cine los viernes. Sujeto, nosotros. Predicado, vamos al cine los viernes. 3. Oración. El profesor de gramática explica la lección con claridad. Sujeto, el profesor de gramática. Predicado, explica la lección con claridad. 4. Oración. Mis amigos y yo jugamos al fútbol cada sábado. Sujeto, mis amigos y yo. Predicado, jugamos al fútbol cada sábado. 5. Oración. El libro leímos en clase es muy interesante. Sujeto, el libro que leímos en clase. Predicado, es muy interesante. Conceptos resumidos. Sujeto, parte de la oración que indica quién realiza la acción del verbo o de quién se dice algo. Ejemplo del coche. El coche está en el garaje. Predicado, parte de la oración que contiene el verbo y proporciona información sobre el sujeto. Ejemplo, está en el garaje. Cuando decimos el coche está en el garaje, el predicado está en el garaje. Estos elementos son esenciales para la estructura y comprensión de las oraciones en español, permitiendo identificar quién realiza la acción y qué se dice sobre el sujeto. En la próxima clase seguiremos con las clases de oración. No te lo pierdas.